Doy la bienvenida en este instante al ministro de Gobierno de los ecuatorianos, Henry Cucalón, quien a pesar de su apretada agenda nos ha brindado el espacio para conversar con la audiencia en América Latina. Ministro, buenas tardes. Quiero comenzar preguntándole brevemente por lo que pasó el día de ayer en Guayaquil y continúa afectando al puerto principal, y también un balance de lo que ocurrió tras el terremoto que afectó también esa provincia y otras a nivel nacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos quienes nos están siguiendo. El Ecuador, y principalmente la costa ecuatoriana, vive un crudo invierno, un desastre natural de magnitudes muy altas que ha causado muchísimos problemas, y adicionalmente el día sábado pasado sufrimos las consecuencias de un terremoto donde se vio afectado mayormente la provincia del Oro, en Machala, y en la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca. Con el presidente de la República recorrimos, visitamos las localidades, visitamos a los damnificados y se activaron todos los protocolos de emergencia para que toda la acción del Estado esté volcada a la ayuda de esas provincias. Hay los recursos, hay la actitud y hay la acción correspondiente para ese tema. Creo yo, y este también es un mensaje que quiero llevar, un mensaje de unidad de propósitos. El Ecuador está viviendo muy serios problemas, una crisis de inseguridad sin precedentes, la lucha contra el crimen organizado y en este caso desastres naturales, el tema del invierno que tiene muy afectada a la costa ecuatoriana. Creo que sin perjuicio de las diatribas políticas, son estos temas en los que debemos enfocarnos todos los ecuatorianos. Bien por el gobierno, porque en realidad la alcaldesa ha mandado a nadar en una broma muy desafortunada a la prensa ecuatoriana, refiriéndose a un tema tan delicado como lo que está viviendo la ciudad de Guayaquil. Pero entremos en materia. Ministro Henry Cucalón, uno de los políticos más preparados, de mayor trayectoria que tenemos en la actualidad, pero que ha asumido un reto muy difícil con un gobierno que, al igual que Guayaquil, se encuentra inundado de problemas derivados del agotamiento de su capital político, pero principalmente por una baja aceptación que tiene el Ecuador, producto en su gran mayoría del incumplimiento de varias de sus propuestas de campaña. La principal, la lucha contra la corrupción, que ha empañado al gobierno del Ecuador. Ministro, quiero empezar preguntándole si cuando usted se reunió con el presidente para asumir este cargo, le dijo: ok, presidente, asumo el reto, pero hay que cambiar de rumbo. Bueno, justamente yo soy fruto de esa consecuencia, de esa apertura, de ese mensaje de no sectarismo, de poder volver al concepto de las causas que son las que convergen. Y evidentemente me encuentro plenamente identificado con esa posición de lo que representa el gobierno, sin perjuicio de los errores y muchas cosas que podemos tratar y que hay que mejorar. ¿Qué es lo que representa el gobierno? Un gobierno democrático que le va a dar frente a estos autócratas que quieren un modelo distinto al de la democracia, a los que apostamos por la estabilidad por encima del caos, la anarquía y el vandalismo, de quienes pensamos que la institucionalidad debe prevalecer ante cualquier intento de medrar, de menoscabar los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que está ahorita en boga. Y obviamente el apogeo absoluto de lo que es un populismo rampante, una polarización creada y deliberada, y el imperio de la posverdad. Esos que quieren poner que en vez de que hacen falta hacer cosas y que se puede mejorar, simplemente dicen que aquí no se ha hecho nada, lo cual es absolutamente falso. Ministro, más allá de que avancemos hacia un escenario de juicio político, este problema registrado de corrupción en el interior de las empresas públicas le deja muy mal parado al gobierno del Ecuador, no por lo que han dicho en el Congreso, sino por la evidencia de ciertas omisiones o negligencias. Cuando el presidente tuvo conocimiento de un informe policial por parte de la comandante de aquel entonces de la policía, y también responsabilidad en el nombramiento de ciertos funcionarios que finalmente terminaron defraudándolo, como es el caso de Hernán Luque. ¿El gobierno reconoce, más allá del gobierno político, las responsabilidades en estos casos?
Una pequeña precisión. El presidente conoció del inicio de una investigación, no del informe. Parece, pero no es lo mismo. Pequeña precisión. Segundo, ese funcionario al cual yo he calificado de lacra fue separado del régimen mucho antes de que se hicieran públicas ciertas grabaciones que lo comprometían. Esperamos, y esa es la decisión del presidente del gobierno y la mía propia, que la fiscalía, que ya tiene las denuncias respectivas, avance en la prosecución de la investigación, procesamiento y ojalá, respetando los debidos procesos, del juzgamiento respectivo. Porque más allá del ruido que se ha considerado político, que se asume el golpe evidentemente, pero son dos actos totalmente distintos y valga la aclaración, de ninguna responsabilidad penal del presidente, que sean los organismos de justicia quienes avancen, porque ellos son los que dan la justicia. Nosotros somos, y yo en particular, los más interesados de que eso avance, pero resulta ser que el WhatsApp está avanzando más rápido que el proceso penal. Esa es la gran disyuntiva que estamos viviendo en el Ecuador, que la posverdad avanza más rápido que la realidad. Bien, ministro, vamos al arte de la política, porque realmente su función es estratégica en este instante. El presidente Lasso quemó un cartucho muy importante de entrada al desentenderse con su aliado natural, que era el Partido Social Cristiano, un partido que a usted realmente lo formó y que terminó siendo ahora el protagonista en la cantidad de votos que se tendrían que tener para censurar al presidente. En el caso de que avancemos hacia este juicio político con todas las torpezas que han cometido sus proponentes, cómo se está haciendo para generar alianzas políticas en un capital realmente agotado para poder evitar que esos 92 votos terminen costándole el puesto al presidente. Varios aspectos. Usted ha citado el rol del Partido Social Cristiano, al cual siempre le voy a agradecer por la confianza que me brindó de poderlos representar en la Asamblea Nacional. Me auspiciaron, no me formaron. Otra vez más, suena en rima, pero no es lo mismo. Espero que más allá de dimes y diretes estén comprometidos con la democracia, porque aquí lo que está en juego y la tormenta que hay en ciernes no es contra el presidente Lasso, es contra la democracia, valga la aclaración. Ese es el verdadero problema de fondo, el verdadero choque de posiciones que hay al respecto. Y en esta vía que han escogido ahora, en el cuarto intento de sacar al presidente en 21 meses de gobierno, debe ser un caso anecdótico, sumado a lo inédito que significa, debemos ser el único país en el mundo, un laboratorio de ciencias políticas, en que de hace 50 días anuncian un juicio político y no saben de qué lo van a acusar al mandatario. Y una vez que tratan de encontrar, de modificar, de adecuar causales, las cambian, las ponen, las sacan de un informe, después hacen una solicitud, resulta ser que no tiene nada que ver con un informe, la acusación se equivocan de artículos, se equivocan de situaciones, la acusación no tiene nada que ver con el desarrollo de la demanda. Imagínense en qué nos encontramos. ¿Qué tipo de situaciones encontramos de inestabilidad? En que ni la acusación está clara y, como yo he dicho enfáticamente y con el respeto que merecen los asambleístas, porque comprendo su labor de fiscalizar y de controlar al poder, de ser contrapeso del Ejecutivo. No existe vínculo alguno, ni fundamento legal, ni político para poder encausar al presidente Guillermo Lasso. El día de hoy hemos visto hasta que presenta por correo electrónico alcances, no alcances, complementos, correcciones, valga y huelga decir, fuera de plazo. Yo soy el autor como asambleísta de ponerle plazo fatal al CAL para poder aprobar, de 3 días. La ley es clarísima y lo hicimos, lo propuse y lo aprobamos en la legislatura pasada para que no se repitan las aciagas experiencias, como cuando el CAL se demoraba por obra y gracia el oportunismo hasta 40 días en calificar procesos. Entonces me conozco bastante bien el proceso, pero sin perjuicio de eso,
que están haciendo lo que les venga en gana, ni ellos entienden lo que están haciendo y están haciendo un papelón. Ciertos asambleístas, no todos, y no me refiero a la institucionalidad del Parlamento ecuatoriano, nosotros estamos preparados en cualquier escenario para defender política y jurídicamente al presidente de la República. Y de lo que acaba de decir, debo concluir que en el caso de que se pase al juicio político, el presidente acudirá a la Asamblea para defenderse, ¿o tienen lista la muerte cruzada para evitar que eso ocurra? Como hemos reiterado, la disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria a elecciones anticipadas generales previstas en el artículo 148 de la Constitución como una prerrogativa del presidente de la República es algo que está constitucional y legalmente establecido. Si eso se aplica o no, y que valga decir, no existe limitación ni prohibición alguna, no como pusieron ahí en la solicitud de agache, están haciendo consultar algo que no tiene nada que ver con el dictamen de juicio político a la Corte para sostener una ocurrencia. Esa es una facultad que tiene el presidente. El presidente sabrá si la utiliza o no la utiliza. Al día de hoy, el escenario es que una solicitud pésimamente mal planteada irá, pese a que todo es ilegal, inclusive por la forma, irá a la Corte. Institución respetable, de lo mejor que tiene la institucionalidad ecuatoriana. En mi caso y en el Gobierno Nacional respetaremos sea cual fuere su decisión, porque no ha de ser que las decisiones son buenas solamente cuando le favorecen a uno. Eso no es institucionalidad, eso no es Estado de Derecho. Si mañana la Corte Constitucional, pese a todos estos vericuetos que ha pasado alrededor del informe y de la demanda, lo califica, el Gobierno Nacional y el Presidente de la República dará cara al respecto, nos defenderemos y daremos la lucha de ideas, la lucha política y jurídica para que el primer mandatario demuestre su verdad, primero ante el pueblo ecuatoriano y también ante los asambleístas, sin perjuicio de que lo otro, que es un sentido de oportunidad, es una institución que está vigente en la Constitución ecuatoriana. Le guste o no les guste a ciertas personas en la oposición política. Solo por ratificar, entonces, ¿iría el presidente, en el caso que se dé ese escenario, a juicio político? Todo lo que usted me está preguntando está en el marco de las suposiciones y le contesto de forma abierta porque no tengo alma de pitoniza. Entonces, asumo que califican la ilegalidad, asumo que va a la Corte, asumo que la Corte puede decir sí o no. Entonces, tengo una respuesta para cada escenario. La línea conceptual del gobierno es que en cualquier escenario nosotros vamos a luchar y a bregar jurídica y políticamente para defender al presidente de la República. Perfecto, ministro. Hablemos de la relación del gobierno con las otras agrupaciones sociales en el Ecuador, específicamente temas que han venido siendo un dolor de cabeza para el gobierno, como lo es la CONAIE, quien ha sido un actor permanente para poder incluso solicitar que la Corte dé paso a ese juicio político. ¿Hay alguna posibilidad de volverse a sentar en las mesas de diálogo y dar paso a varias de sus demandas? El diálogo siempre será positivo y siempre estará abierto. La mano siempre extendida para todos los ecuatorianos, principalmente también con cualquier movimiento social, incluyendo el que usted menciona, así como sindicatos, gremios, colegios profesionales y ciudadanos en sí mismos. No hay ningún problema. Y de hecho, pese a las declaraciones de algunos de sus dirigentes, el Estado ecuatoriano y el gobierno en particular sigue teniendo relaciones, sigue ocultando criterios, sigue promoviendo el cumplimiento de los acuerdos a los cuales llegamos, porque las demandas ciudadanas, las respuestas que merece el pueblo están mucho más allá que los intereses de ciertos dirigentes. Hablando de lo que muchos analistas han catalogado como el corto margen de maniobra que existe actualmente políticamente hablando del gobierno del Ecuador, les queda la gestión, es decir, el cumplimiento de los requerimientos básicos que tienen los ecuatorianos. Hay un compromiso, una hoja de ruta para comenzar a trabajar en las grandes demandas sociales, tener medicinas en los hospitales, generar empleo, dar frente a temas como la inseguridad con liderazgo, como lo planteó el presidente a inicios de su gestión. Se mantiene incólume, intacto
esa visión de país y de gestión, permanentemente mejorable, sí, por supuesto, como toda gestión, con pilares fundamentales como es el tema de la seguridad, que nos debe converger a todos, que va desde el equipamiento de Fuerzas Armadas, que pese a que lo comunicamos, algunos quieren decir que no han visto nada. O sea, no vieron los 5.500 nuevos fusiles para el ejército, no han visto los nuevos carros blindados que han llegado, no se están en una ceguera absoluta con tal de ver cómo derrocan al régimen. En todo caso, eso va acompañado de leyes, de actitud. Se ha visto la gestión del gobierno en el tema, por ejemplo, el fin de semana del terremoto. Seguimos entregando directamente a la ciudadanía en gabinetes itinerantes, por ejemplo, que estuvimos hace pocos días en la provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, entregando créditos, entregando títulos de legalización, entregando equipos y maquinarias. Me explico, hay muchísimas cosas que a lo mejor tienen que ser más ampliadas en su comunicación, en su información. El ánimo también de mejorar, de corregir, de rectificar, está ahí. Es un gobierno que está andando. El día de hoy, el presidente de la República se encuentra en la provincia de Los Ríos, provincia importante de la costa ecuatoriana, azotado por la inclemencia climática. Me explico, para trabajar en conjunto con los alcaldes y con los prefectos. No importa su distingo ideológico, no importa cuál es su origen partidista, para trabajar a favor de la gente. Y así le puedo comentar muchísimas cosas más. Para terminar, solamente preguntarle, ¿hay alguna posibilidad de subsanar este problema con Argentina derivado de la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte a propósito del cruce de criterios que se produjo a lo largo de esta semana entre el presidente Lasso y el presidente Fernández? Las relaciones entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo argentino se mantienen estables y positivas como deben ser. Los intereses de los países y de sus ciudadanos están por encima de cualquier diferencia de política interna. Lo que se ha hecho por parte del gobierno ecuatoriano, que no puede ser de otra manera, aplicando los mismos principios del derecho internacional, es declarar persona no grata a un embajador del país hermano Argentina, cuyas versiones al pasar de los días contrastaron de mala manera con la información que recibimos de la misma Cancillería y del mismo presidente argentino, por no decir una serie de declaraciones que distan mucho del régimen diplomático que el señor ex embajador ha dado a prensa acreditada nacional y extranjera. Pero las relaciones se mantienen excelentemente bien. Este es un impasse diplomático focalizado a nivel de embajadores que esperemos, por el bien y por el futuro de las naciones, que sea superado una vez que a nosotros como gobierno nos ha tocado precisar qué fue lo que sucedió con una persona sentenciada, prófuga de la justicia, que se encontraba en una sede diplomática que, como usted sabe, en la práctica es territorio extranjero y que sospechosamente fuimos informados que se había escapado el día lunes, cuando por declaraciones de oficiales argentinos habían tenido conocimiento que se habían ido el día sábado. A eso llegamos. Qué importante para nosotros es aclarar. No queremos profundizar el problema, pero nuestro pueblo merecía también conocer la verdad de cómo el mismo gobierno hermano tuvo versiones contradictorias acerca del escape de la prófuga y sentenciada por corrupción exministra María de los Ángeles Duarte. Muy bien, ha sido el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Gracias por este tiempo con DNews y la audiencia latinoamericana. Gracias a ustedes, un abrazo para todos.